Nos hace falta conocerlo. Cuando usted lee el libro de Job, se da cuenta de que aunque Dios describe a Job como un hombre perfecto, justo, cuando Job sufre toda esta desgracia y tiene un encuentro con Dios, realmente uno entiende lo que Job decía: somos polvo y ceniza. Somos una cosa insignificante delante de Dios. En la charla entre Dios y Job, comienza Dios a decirle: ¿dónde estaba usted cuando yo estaba creando el mundo? Yo le dije a usted, le pregunté a usted, ¿qué medidas le vamos a dar a la tierra? Le pregunté a usted cómo hacer las estrellas, cómo hacer el cielo, el mar. Uno a veces es muy insolente, ¿no? Y al mirar la magnitud del poder y de la persona que es Dios, dice la Biblia: cállese delante de Dios, vea, cierre la boca, porque es que no somos nada. Tenemos que escudriñar las escrituras, dice el Señor, ¿no? Porque ahí está nuestra vida eterna y ellas son las que dan testimonio de quién es Dios, de quién es Cristo. Amén. Cuando usted lee la Biblia con el deseo de conocer a Dios, usted dice: no, es que Dios es maravilloso. Desde Génesis hasta Apocalipsis, dice la Biblia: yo mando y se hace. Eso no es como ahora que uno manda y le toca a uno hacer. Dios dice: yo determiné un consejo y se cumple. Opóngase a quien se oponga. Faraón, que era el más grande en su momento, y todos los imperios han tenido su caída, ¿no? Me hace acordar del sueño de Daniel, de Nabucodonosor, de la estatua, de los imperios. Son derribados por una roca. A los ojos de los demás, precioso el oro, la plata, el bronce. Lo sublime de los hombres, precioso a los ojos de cualquier persona. Pero la palabra de Dios dice que para lo que los hombres, para los hombres es sublime, Dios lo tiene por basura. Lo que para nosotros es sublime aquí en la tierra, es ser el más poderoso, el más exitoso. ¿A quién podemos comparar? Cada vez hay una persona que se trepa ya como en ese lugar, ¿no? Y han habido muchos, los más poderosos de la tierra. O lo que ellos tienen para Dios, eso es basura. Pero a nosotros Dios nos mira como algo precioso, ¿no? Dice la Biblia que somos un especial tesoro para Dios. Hay que conocer mucho más a Dios, ahondar en quién es Dios. Amén. Bueno, esta semana, estos días, hemos venido hablando casualmente, no es casualmente, son cosas de Dios. El pastor ha venido hablando de Efesios, lo que hablamos nosotros la semana pasada, ¿cierto? El amor, la unión, el crecimiento, ha venido hablando el pastor Mauricio también en las predicaciones de los viernes. Y es como algo que Dios pone en el corazón, ¿no? Yo quería como tocar un poquito el tema porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. De que no puede haber un crecimiento sin un compromiso, ¿no? No puede haber un crecimiento de la iglesia y no puede haber un crecimiento espiritual personal si no hay un compromiso con Dios, ¿cierto? Si no hay un esfuerzo, si no hay una dedicación. El pastor hablaba de la disciplina. Bueno, esto lo viene hablando también el apóstol Pablo, ¿no? Él viene trayendo una disciplina a todas estas iglesias que no son de origen judío. Inicialmente él comenzó a recorrer todos estos lugares predicando el evangelio. Y lo que él hacía era ir primero a las sinagogas de los judíos. En su mayor número de sinagogas los sacaban corriendo porque no aceptaban a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y en gran parte también tenían envidia de que mucha gente creyera en el mensaje del evangelio y ellos fueran perdiendo como importancia, como poder, como prestigio, ¿no? Entonces, una de las cosas que sucedía cuando el apóstol Pablo iba a predicar a un lugar era que llegaban los judíos enseguida y querían destruir lo que él hacía. Y eso tiene una connotación profunda porque Pablo habla, hoy vamos a hablar de Gálatas, ¿no? Pablo habla en Gálatas de que hay una comparación entre la ley
y la gracia, ¿no? La promesa. Y él hace ver a la ley como obras de la carne. ¿Qué era la ley? Lo que Dios había enviado, unos mandamientos para que la gente los guardara, ¿cierto? Y los judíos hicieron, los israelitas, perdón, hicieron que esa ley que Dios les había dado, se volviera como algo rutinario, ¿no? Como un comportamiento. Pero Pablo hace ver que era un comportamiento en la carne. Digamos que era como una especie de disciplina que ellos tenían, ¿no? Los ritos, guardar el sabbat, muchas cosas. Y a eso ellos le incluían costumbres de las personas, ¿no? Tradiciones. Yo me pongo a pensar, ¿usted qué le puede añadir a la palabra de Dios? ¿Qué le podría decir usted? Pues a mí no me parece eso. Yo le pondría este cambiecito aquí, este cambiecito allá. Por allá en Apocalipsis dice que aquel que le quite la añada llevará castigo, ¿no? Llevará plagas. Aquel que le quite su nombre será quitado del libro de la vida. Y lo que estamos hablando inicialmente, ¿yo qué le puedo añadir a la palabra de Dios? A un ser totalmente supremo e inteligente que tiene la capacidad de crear galaxias y darle un dinamismo en el cual las cosas funcionen perfectamente. Yo no sé si ustedes vieron algunas de las imágenes de la luna, de esta gente que fue a la luna y sacaron fotos de la parte oscura de la luna, de la parte que nosotros no vemos. Como hay unos cráteres grandes, ¿cierto? Y muchos de esos cráteres son causados por meteoritos o cosas que están en el espacio exterior que golpean la luna. ¿Se ha puesto usted a pensar? Bueno, han caído mucho sobre la Tierra, ¿cierto? La vez pasada hablaba una persona aquí en la iglesia de esto, ¿no? La perfección con que Dios hace las cosas para que funcionen. ¿Por qué no hemos sido borrados por un meteorito? Porque el Sol está a una distancia perfecta del Sol, la Tierra está a una distancia perfecta del Sol, de tal manera que no se queme. Aunque bueno, yo me quemé en estos días, pero que haya vida en la Tierra, que no sea peligroso. Yo no les quería contar, pero sí, definitivamente sí les vamos a contar. Cuando usted va al mar y se queda meditando como las cosas de Dios, se alcanza a ver como la redondez de la tierra. Entonces, vuelvo al tema de que uno hace que las cosas sean difíciles, porque Dios lo dice y la gente en su terquedad y en su obstinación no estima lo que Dios habla, sino que comienzan a decir, no, es que la tierra es plana, o a justificar muchas cosas. ¿Por qué el mar es tan grande? ¿Ha pensado usted de pronto que la Tierra es una bola de fuego en su interior que necesita ser refrigerada? Y todo Dios lo hace a la perfección. ¿Yo cómo voy a comparar o a medir o a opinar sobre algo que Dios está haciendo? Y a darle tips, a estorbarle a Dios. La Biblia dice en muchos lugares, bueno, Dios jamás le ha pedido consejo a los hombres para hacer las cosas. ¿Qué le podemos decir nosotros a Dios? Sin embargo, a la gente que es de fe, la gente que le obedece, a esa gente la escucha Dios. Me parecía algo osado lo que dice la palabra cuando iban los tres ángeles, ahí yo supongo que iba el Señor Jesucristo, iban caminando hacia Sodoma y se encontraron a Abraham en la puerta de su tienda. Obviamente Abraham les dijo, yo sé que ustedes pasaron por este lado porque querían venir a mí. Los atendió y comenzó un diálogo, ¿no? Después de que recibieron la bendición Abraham y Sara y después de que el Señor dijo, yo cómo le voy a encubrir esto a mi amigo, comenzó Abraham a interceder por Sodoma. No solamente por Lot, sino por Sodoma, por los justos que no habían, ¿cierto? Con esto puedo conectar lo que vamos a hablar hoy. Seguramente Abraham no conocía a ninguna persona, sino solamente a Lot y tal vez a su esposa y a las hijas de Lot.
Solamente conocía a estas personas de esta región de Sodoma. Seguramente Abraham había escuchado los hechos de ellos, porque el mismo Señor decía, has oído el clamor delante de Dios, porque esta gente estaba portando de una manera nefasta. Seguramente Abraham había escuchado esto, ¿cierto? Pero ¿qué había en el corazón de Abraham cuando el Señor le contó que iba a destruir ese lugar? ¿Cuál fue su respuesta inmediata? Misericordia. ¿De dónde viene la misericordia? El amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿cierto? La compasión. Seguramente leemos y vemos que no solamente Abraham intercedió por Lot, obviamente tuvo que haber sido un motivo muy fuerte por el cual Abraham comenzó a decirle al Señor, no la destruyas. Si hubiera 100 justos, 50, 20, 10, porque había amor por las personas que estaban allá. Esa misericordia y ese afecto natural de Dios por la vida, por la preservación, por la salvación, es lo que tiene un hombre de Dios. Es lo que se tiene que manifestar. ¿Ven? Eso fue lo que hizo Abraham por Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Señor, no la destruyas. Tú eres un hombre justo. Lejos esté de ti castigar al justo a los justos con los impíos. Comenzó a apelar por algún justo que hubiera ahí. Es inevitable, no podemos detener el castigo. A veces no, leyendo la palabra, nos damos cuenta que muchos de los juicios que Dios mandó sobre la tierra eran totalmente justos. Lea usted la palabra y comienza usted a justificar por qué el actuar de Dios fue así. ¿Por qué matar mujeres, niños y todas estas cosas que parecieran duras? Matar un bebé. Cuando usted lee la palabra y se da cuenta por qué lo hizo Dios, tiene una justificación muy grande. Hemos sido malos, perversos. La humanidad ha sido impresionantemente mala. Y uno dice, claro, Dios, ¿cómo iba a perdonar esto? Sin embargo, dice la Biblia que la gracia vino a través de Jesucristo, ¿cierto? Dios extendió su gracia y debemos entender que cuando Dios ama, detiene el castigo a ver si es verdad que la gente se va a convertir o no. Lo explicaba otra persona, otro ministro, diciendo, bueno, la Biblia nos explica que toda la humanidad estaba destituida del reino de Dios, ¿cierto? Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos llevaban una sentencia de muerte, todas las personas. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Dios dijo, aquí está la solución para esa sentencia de muerte. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice la Biblia. Amén. A todo aquel que cree en Jesús, esa sentencia le es revocada. Pero al que rehúsa creer en el Hijo de Dios, dice la Biblia, que ya ha sido condenado, lo dice Juan, ¿cierto? Todo aquel que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Y no es que reciba la condena por no creer en el Hijo, le sigue la condena que traía. Destrucción, muerte, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? ¿Quién no había pecado? ¿Quién no peca? Dice la Biblia. Salomón dice, no hay hombre que no peque. Pero cuando usted recibe a Jesucristo, esa sentencia es clavada en la cruz del Calvario. Amén. Ahora voy a otro punto. ¿Quién puede sentir más amor que Dios? Y con esto apelo a lo que dice la Biblia. No hay amor más grande que este, dice el Señor Jesucristo, que uno dé la vida por sus amigos. Estaba hablando de él, ¿cierto? Porque Pablo me dice, si yo doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no sirve de nada. Si yo doy mis riquezas a los pobres y tengo una buena obra con una persona para que me vean y no tengo amor, no soy nada, no sirve para nada. Pero el Señor dice que uno dé la vida por sus amigos. ¿Cuántos amigos tenía el Señor Jesucristo en ese momento? Cuando habló esas palabras.
escasamente 12 amigos, ¿cierto? Y entre esos decía el Señor, había uno que era el diablo, que era Judas. Pero el Señor podía entender y ver, y estaba escrito hace mucho tiempo, que en su momento más difícil esos amigos lo iban a abandonar. ¿Cierto? Él dice, porque está escrito, voy a herir al pastor y las ovejas serán dispersadas. El Señor Jesucristo les dijo, ustedes se van a escandalizar de mí esta noche y me van a dejar solo, pero yo no estoy solo. Hay una imagen en esta serie, y eso está escrito en los Salmos, que comienza a decir, mis amigos, mis más cercanos están lejos de mí, no hay nadie quien ayude. Sin embargo, Él los sigue amando. Amén. El Evangelio de Lucas dice que cuando fueron a buscar al Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy. Ustedes vinieron a buscarme a mí, yo soy. Déjenlos ir a ellos. Para que se cumpliera la palabra que dice, de los que tú me diste, ninguno se perdió, sino solamente el hijo de perdición. En un momento neurálgico, ¿quién se queda? ¿Quién ama? ¿Quién demuestra lo que es realmente? ¿Quién es entero y completo? El que tiene a Dios en su corazón. ¿Eh? El que tiene amor en su corazón. Ahora vamos a verlo un poco más descrito en el apóstol Pablo. Yo tomé como marco general la carta a los Gálatas, que era algo muy rutinario que pasaba. Volvemos a que el apóstol Pablo iba predicaba en una iglesia y había mucha gente que creía y se convertía, ¿cierto? ¿Qué hacían? El apóstol Pablo hacía muchos milagros predicando el evangelio. La gente creía, la gente tiene hambre de conocer a Dios. La gente tiene la necesidad de conocer a Dios. Amén. Uno a veces se cierra y dice, si me dice que no, si me ofende, si le molesto. Y se llena uno de cobardía y no habla la palabra de Dios. Y hay un alma que tiene hambre, que tiene necesidad. Decía David Wilkerson que hay muchas religiones en el mundo y esas religiones existen porque en el corazón del hombre hay una necesidad de conocer a Dios. Somos creados por Él y para Él, dice la Biblia. Y Él es quien sustenta todo lo que hizo con el poder de su palabra. Es necesario que la gente conozca a Dios. ¿Qué había en el corazón de Abraham? Amor por esas personas. ¿Qué había en el corazón de Dios cuando mandó a Jonás a predicar a Nínive? Amor por sus enemigos, ¿no dice la Biblia? Éramos enemigos de Dios, pero ahora Dios nos ha reconciliado por medio de Jesucristo. Y una de las cosas que también tiene que tener el hombre que conoce a Dios, la mujer que conoce a Dios, es saber de dónde vino, ¿cierto? ¿De dónde lo ha sacado Dios? Pero también saber qué quiere hacer Dios con usted y conmigo. ¿Amén? A veces olvidamos eso, ¿no? Dios nos ama, Dios nos consiente, Dios nos bendice y olvidamos la parte sufriente del asunto. Dios nos quiere formar como soldados. Amén. Yo, la verdad, no presté el servicio militar, me pareció algo aburridor, pero después de un tiempo dije, sí me hizo falta una disciplina, una formación, una rectitud. Y si usted mira detenidamente la Biblia, lo que Dios quiere hacer con usted es ponerle una plomada donde vea que usted está perfecto. Darle una medida del varón perfecto, dice la Biblia en Efesios. Alcanzar la medida, la estatura del Señor Jesucristo. Supuestamente lo que se dice cuando una persona va a prestar el servicio militar es formarlo a usted en una disciplina, en un adiestramiento militar. Me impresiona Israel viendo en algunos videos que las mujeres tienen que prestar el servicio militar.
Todas las personas tienen que prestar el servicio militar. Tienen que estar preparados para cualquier evento, porque ustedes saben que Israel tiene enemigos por doquier, ¿no? Decía un video que ellas tienen que andar, así anden con su vestido bonito, tienen que andar con su fusil aquí pegado, que tienen que estar preparados. Y la vida espiritual es esto. Tenemos que estar preparados para cualquier guerra espiritual. Amén. ¿Qué cree que va a pensar Dios? Ese es el que está formado en mi ejército. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Nos han mostrado que la vida cristiana es amor y ternura y misericordia y que tú eres la niña de los ojos del Señor y que tú eres el corderito que va en los brazos. Eso lo necesitamos, necesitamos el amor de Dios, el amor que repara, el amor que muestra quién es Dios, porque Dios es amor, dice la Biblia. ¿Han leído Juan? Dios es amor, pero Dios también quiere formar unas personas íntegras, perfectas, dice la Biblia. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A veces se nos nota lo que somos cuando hablamos, las palabras que decimos, los pensamientos que salen de nuestra boca. Hablan de un corazón que está lleno de pecado, ¿no? ¿No dice esto la Biblia? Que el corazón salen todas estas cosas. Y es el punto que Dios quiere transformar. Amén. Entonces, ¿qué pasaba con el apóstol Pablo? Él iba de ciudad en ciudad, de región en región, predicando la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacía Pablo? ¿Se han puesto ustedes a pensar por qué hacía Pablo esto? Él podía estar cómodamente haciendo sus carpitas que él decía que hacía y siendo un fariseo. Correcto, Dios lo llamó a mostrarle un plan, ¿cierto? Lo transformó totalmente. El tipo iba para el norte y Dios lo mandó para el sur, por decirlo de alguna manera. El tipo comienza a hablar de que él antes era perseguidor de la iglesia y asolaba la iglesia y entregaba a los hermanos para que fueran torturados y seguramente a muchos mataron. A los fariseos, ¿no? Eso era lo que él tenía en su cabeza. Es una secta y toca acabarla por celo a Dios. Se le presentó el Señor Jesucristo y ¿qué hizo de Pablo? Una persona totalmente distinta, ¿cierto? Una persona llena de amor. El pastor nombraba el viernes sobre cómo es un apóstol. Y bueno, podemos ver, obviamente, Pablo dice aquí que el mismo espíritu que obró en Pedro para que él fuera a los judíos, también obró en Pablo para que él fuera a los gentiles. Es el mismo espíritu, aunque sea un apóstol aquí y el otro allá haciendo obras diferentes, pero todos glorificando a Dios. Eh, a nosotros nos alcanzó gran parte de esto, ¿no? Éramos gentiles. Gran parte de la obra del apóstol Pablo nos alcanza a nosotros. Yo me ponía a pensar en las iglesias que estaban en Asia. En su momento, cuando Dios le manda a Juan a predicar a estas iglesias, era un lugar demasiado importante porque muchos comerciantes pasaban por ahí, ¿cierto? Era un punto estratégico donde cualquier persona extranjera venía y escuchaba a este hombre predicando. Había gente, había hermanos, iglesias donde se predicaba el Evangelio de Cristo. Y muchas de las cosas que hacían los comerciantes era ver cosas nuevas, ¿cierto? Ir a un lugar, traer sus mercancías y llevar cosas nuevas. Pero también escuchaban filosofías nuevas, también escuchaban doctrinas nuevas. Y estratégicamente Dios en su inteligencia estableció la iglesia en esos lugares, en una ruta comercial, en ciudades marítimas donde llegaba mucha gente de todo el mundo. ¿Amén? Pero ¿cuál era la misión de Pablo? Ir a predicarles a ellos. Y él decía, lo hago por amor a mi Señor. Hay de mí donde yo no predique el Evangelio. Pero cuando usted lee más profundamente, aunque era la misión de él ir a los gentiles, mirándolo más que como una misión, él decía,
Todo lo padezco por amor a Cristo. Todo lo tengo por basura con tal de ser hallado en Él, de tener más conocimiento de Él. Y mirando generalmente la vida del apóstol Pablo, ¿qué piensa usted que fue la vida del apóstol Pablo? Camino de rosas, ¿cierto? Relajada, suave. Hay un momento donde él defiende su ministerio y dice, uff, ¿por dónde empiezo? He sufrido naufragios, me han azotado más de 40 veces. 39, ¿qué? 40 menos unas que tiene el dicho él. Me han azotado con varas, me han apedreado. He padecido hambre, persecución, desnudez. ¿Usted le parece? Tenemos que llevar la palabra a nuestras vidas. ¿Le parece que hemos alcanzado una parte de sufrimiento así de chiquita como la que alcanzó él? Y él decía, de todo esto lo hago por amor a Cristo, por amor a los hermanos. Estamos poniendo comparaciones muy altas para nosotros, ¿cierto? Pero a lo que yo voy es al punto central de todo esto. El amor que Dios pone en una persona. Dice el apóstol Pablo en alguna parte, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos hace doler allá adentro y sentir el dolor de los demás. Nos hace tener que pedir por lo menos a Dios en una oración, ayude a esta persona, Señor. Ayude a esta otra, Señor. Ten misericordia de del otro. Amén. Porque nosotros estamos muy ocupados en muchas cosas. Porque estamos muy endurecidos y no sentimos el amor de Dios. ¿Qué puede estar pasando? Tenemos para compartir algo. No piense solamente en lo terrenal, en lo físico, en lo monetario, en lo que es de especie. No piense solamente en eso. El apóstol Pedro decía, de lo que yo tengo le doy, no es plata ni oro porque no tengo, pero tengo a Cristo, tómelo. Amén. Un milagro, una oración, una palabra de consuelo, una palabra de amor de Dios. Amén. Entonces, ¿qué movía a Pablo a hacer todas estas cosas? Un amor que él no tenía, ¿cierto? Antes de ser un apóstol de Jesucristo, que era, él mismo lo dice, un perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Respiraba amenazas de muerte, dice la Biblia. En Hechos lo puedes leer. Pablo, respirando amenazas de muerte, fue a pedir cartas para ir a perseguir a los hermanos de Damasco, a fin de entregarlos a las prisiones. Y después de un encuentro con Cristo que venía que salía, que emanaba de Pablo. Amor, decía el pastor el viernes, decía, es difícil concebir en nuestra mente natural cómo después de usted ir a predicar a una iglesia como Corinto una y otra vez. Y mire el amor del Señor como es. Estar preso en una cárcel sufriendo cosas difíciles porque dicen varias cartas, eh, no sufran por mis padecimientos, porque con estos padecimientos yo voy completando lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia. Y esos padecimientos son la gloria de ustedes. Que yo padezca aquí, eso hace que sea más virtuoso y más honorable que yo esté pendiente de ustedes, que yo esté pagando este precio por ustedes, decía el apóstol. Y decir que estaba en una situación terrible en una cárcel y su corazón seguía preocupado por la iglesia. Eso dice la Biblia. Decía, se agolpan sobre mí muchas cosas y añádale sobre estas cosas la preocupación que yo tengo porque las iglesias anden en el amor de Dios. Es una vida diferente, ¿cierto? Es una vida totalmente diferente. Siempre había conflicto cuando él iba a predicar porque venían los judíos a tratar de imponer sus cosas a ellos.
se camuflaban entre los hermanos, espiaban las cosas que se decían en las reuniones como estas, para poder someter a la gente otra vez a la esclavitud de la ley. Querían imponer nuevamente la circuncisión, que la gente guardara el sabbat, todo lo que ellos traían querían imponerlo y destruir la obra de Cristo, destruir el Evangelio, destruir lo que Dios estaba haciendo a través del apóstol Pablo. Esa era una lucha permanente con todas las iglesias. Usted lee todas las cartas y casi siempre había gente metida ahí. Incluso el apóstol Pablo habla de que le pegó una frenada súper duro al apóstol Pedro porque él se estaba comportando nuevamente como un judaizante. Digo, no, hermano, pues nosotros predicamos a Cristo y usted otra vez con esta vaina. Usted y yo sabemos que todos somos pecadores y que todos tenemos que tener fe en Jesucristo. ¿Cómo va a portarse aquí como un judaizante? Y él llevaban esas batallas. Dice la Biblia en las cartas que escribía Pablo, decía, no se comporten bien solamente cuando yo estoy, sino cuando yo no estoy. La obra de él no era ir un mes allá, 2 meses, 2 años y volver a donde a Jerusalén, a donde le tocara ir y olvidarse de la iglesia. Había un amor y un desespero en él porque la iglesia anduviera como tenía que andar en los caminos del Señor. Porque mantuviera una disciplina, un caminar, con casos difíciles como estos que hablan en Corinto. Fornicación, adulterio, la gente queriendo volver al judaísmo, la gente sometiéndose a las nuevas ideas que tal vez nunca tuvieron, ¿no? Porque a muchos de ellos eran gentiles, pero llegaban los judíos a enredarle la cabeza, a dañar todo. Y aunque él estaba preso y sufriendo cosas, el corazón de él estaba pendiente de eso. Uno lo lee en las cartas cuando él envía a los discípulos, envía a Timoteo, envía a Tito, envía a muchas personas a esas iglesias para mirar a ver cómo están las cosas. ¿Qué necesita una persona para que se comporte así? Amor, amor de Dios, amor. Yo meditaba un poquito en esto porque el apóstol Pablo habla de unos dolores de parto, que hay muchas mujeres que a su mamá, ¿cierto? Seguramente nosotros los hombres no podemos entender lo que pasa en el cuerpo de una mujer cuando está procreando, cuando tiene un hijo, cuando está embarazada. Hay unos cambios en el cuerpo que son terribles, ¿cierto? Y no solamente, digamos que la parte física, el corazón cambia, ¿cierto? La forma de sentir cambia. Obviamente habrá unos casos particulares donde habrán mujeres que no sienten la misma ternura, ni el mismo amor, ni se pone sensible. Habrá mujeres que no quisieron ser mamás y estarán estresadas. Bueno, hay muchos casos diferentes. Pero algo sucede en todas, hayan querido tener bebés o no hayan querido tener bebés. ¿Qué es lo casual o qué es lo común en una mujer que está embarazada? Bueno, sí, no es un sentimiento general. No es un sentimiento general porque, bueno, desafortunadamente, eh, decía un tipo, la gran mayoría no quisieron tener bebés. Pasó una noche loca o tal vez una violación o tal vez alguna cosa, ¿sí? Entonces, tal vez no todas pueden sentir amor. Y más en estos tiempos donde la gente prefiere tener 2 gatos, 3 perros, lo que sea, menos hijos. Más en estos tiempos donde hay parejas del mismo sexo que pues, los hombres no pueden procrear, ¿cierto? Y eso ha incurrido en muchas perversidades. Adoptar niños, alquilar vientres, criar un niño con 2 papás o con 2 mamás.
enredar la mente de ese niño, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, hay una cosa que es común. Dolor, dolor, dolor en la cintura, dolor en la cabeza, dolor en las rodillas, en los tobillos, dolor. Eso es común, ámelo o no lo ame, es algo común en todas las mujeres. Hay dolor, ¿cierto? Yo estaba leyendo un poco sobre los dolores de una mujer que está dando a luz y sí es una cosa aterradora. El cuerpo se tiene que expandir, las contracciones. Cuando el bebé sale, explicaba Google que es como si hubiera un ardor y una quemazón en el canal por donde sale el bebé, el ensanchamiento de la cadera. De pronto a todas no lo sienten igual, ¿cierto? Hay gente que siente más dolor que otra, pero hay algo en común con las mujeres que van a tener un bebé, con las mujeres que están de parto, y es el dolor, ¿cierto? Algunas dicen que les dolió como terriblemente, otras dicen que no sintieron dolor, pero se siente dolor. Cuando van a lactar, se siente dolor, ¿cierto? Las que quedan con depresión postparto, también es un dolor que no se sabe explicar, ¿cierto? ¿Cómo explicar un dolor postparto? No hablo del cuerpo, sino de lo que se siente por allá adentro en el corazón. Una tristeza, queda dolor porque su cuerpo cambió, estrías, miles de cosas. Hay dolor y el Señor describe en la palabra que es como cuando una mujer va a dar a luz, ¿cierto? El dolor es impresionante, pero cuando el bebé nace hay un alivio, ¿cierto? Y hay una alegría. También debe haber sus casos especiales, ¿no? Pero hay un alivio de que el bebé que estaba causando dolor para salir, ya salió. Como que todo vuelve a su estado regular, ¿cierto? ¿Qué dice Pablo aquí? Después de explicar todo lo que tiene que ver con la ley, que después de que la gente creyó en Jesucristo y recibió el Espíritu Santo por la fe en Jesús, quiere volver a la ley, a circuncidarse, a guardar los días, los años, las fiestas. El dolor de Pablo era de que esa iglesia, de la cual cuando él estuvo, fue una iglesia que creyó en Jesús, que vino el Espíritu Santo sobre ellos, y ver que esa iglesia quería hacer a Cristo a un lado y volverse al judaísmo, tomar el judaísmo, tomar ese yugo de esclavitud. Comienza Pablo a escribir, los que hablan de la ley no pueden guardar la ley, no la pueden guardar, no la pueden obedecer totalmente. Dice que está bajo la ley, está bajo maldición. Porque quiere, después de ser libre en Cristo, volver a la esclavitud. Yo sé que aquí no hay judaísmo. Yo sé que aquí no hay una persona que viene y le dice a usted, oiga, tiene que circuncidarse y guardar el sabbat y no comer comida kosher y un mundo de mandamientos que se les dio a los judíos. Aquí no lo hay. Pero está hablando el apóstol de una libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿De qué lo libró Cristo a usted? Medite un momento en esto. Lo que se le venga a la mente así rapidito. ¿De qué lo libró? De la muerte eterna. Es algo que uno no medita todos los días, ¿no? Comúnmente. El castigo eterno, la muerte eterna, la separación de Dios, tal vez de muchas enfermedades, tal vez de muchas maldiciones, de la pobreza, de cuántas cosas nos ha librado el Señor. Y aquí habla de un yugo de esclavitud que nos llevaba a la muerte. ¿Cuál es ese yugo de esclavitud? De que nos libra Cristo. El pecado, correcto. Dice el Señor Jesucristo que peca es esclavo del pecado, ¿cierto? A los mismos judíos se los dijo. De pronto no hay nadie judaizando aquí en este lugar, obligándolo a usted, insistiéndole, venga, vamos para el judaísmo.
su apellido pertenece a los judíos, porque es de un linaje, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, deje de hablar con esa gente que esas charlas no sirven para nada, de linajes y de cosas que no edifican. Hable de Cristo, del yugo del pecado, dice la Biblia que nos libró Cristo. Cuando usted se peca, lleva el yugo encima. ¿Y para qué es el yugo? Para mover a los bueyes por donde uno quiera, ¿cierto? ¿A dónde lo mueve el diablo a usted? Hace lo que quiera cuando usted peca. ¿Ha tenido usted esas luchas contra un pecado que usted pelea contra él y vuelve y cae, pelea y vuelve y cae, pelea y vuelve y cae? Algunos dicen, no, yo no puedo, ya me tocó vivir así, voy a quedarme así. Esto es imposible para mí, ser libre de este pecado. Hasta aquí llegó el poder de Dios conmigo. Algunos piensan así, ¿cierto? Algunos otros sienten un dolor y dicen, yo quiero la libertad que Cristo da. La necesito. Siento dolor por pecar contra Dios una y otra vez. Decía un hombre predicador, decía, has pecado contra Dios, te sientes miserable, sientes dolor por el pecado. Bendito sea Dios que sientas eso porque eso te hace volver a Cristo. Obviamente, dice el apóstol Pablo, que no usemos la libertad para, para tomarla como ocasión para la carne. Si Cristo lo hizo a usted libre, no incurra otra vez en estas cosas. Tiene que haber una pelea, una lucha, hasta que las cosas de Dios sean formadas en nosotros, hasta que uno diga, uy, el Señor me libró de esto. Ya no quiero ni verlo. Algo que me pasa a mí seguido es que estamos en algún lugar y hay alguien fumando y me llega ese olor a mí y le siento mucho repudio, porque yo fui un fumador y el único que me libró del tabaquismo, del alcoholismo, fue el Señor. Amén. Puedo decir, el Señor me hizo libre de esto porque yo luché contra esto. Y yo le decía al Señor, no quiero hacerlo más. No está en mis fuerzas dejarlo. Necesito que me hagas libre. Ahí está mi amor por las cosas de Dios, ¿cierto? Obrando. Porque yo lo amo a Él y no amo lo que estoy haciendo, que sé que me separa de Él. Y así como hay demasiadas cosas en el corazón, demasiada maldad, de la misma manera tenemos que humillarnos y buscar a Dios para que Él nos haga libres. Amén. El apóstol les decía, ustedes ya conocieron a Jesucristo crucificado. Ustedes recibieron el Espíritu por escuchar con fe la palabra de Dios. O dígame si lo recibieron por la ley. Recibieron el Espíritu por la ley. Y ese era el dolor de Pablo. Decía él, hay gente que pretende añadirle aflicciones a mis prisiones. A no usted estar preso con un poco de delincuentes ahí, azotado, vuelto nada, olvidado de muchas iglesias. Y de pronto escuchar el rumor de que esa iglesia que andaba bien delante de Dios se está torciendo, que era lo que a veces sucedía con muchas iglesias, ¿no? El pastor hablaba el viernes sobre Éfeso, cuando el Señor Jesucristo habló con el apóstol Juan y le reveló el Apocalipsis y le dijo, escríbale a la iglesia de Éfeso que ha olvidado su primer amor, que qué pasó. Era una de las que mejor andaba, pero con el tiempo fue menguando. Y es lo que suele pasar, ¿no? Yo me ponía a pensar en Nínive, por ejemplo. En el momento en que fue Jonás y predicó, dice la Biblia que todos se humillaron y Dios no la destruyó. En un momento pudieron entender quién era Dios, pudieron cambiar, pero después con el tiempo que dice la Biblia, que Nínive fue destruida. O sea que ese avivamiento duró poco tiempo. Bueno, realmente decían algunos que había durado como 100 años. Y si uno revisa minuciosamente, hay muchas ciudades o imperios que han tenido un toque de Dios.
hablaban de Inglaterra, de ahí salieron los mejores predicadores que en su tiempo de conquistas y todas estas cosas se fueron para Estados Unidos. Cuando los ingleses fueron a pelear contra los norteamericanos, muchos ingleses, predicadores ingleses, se fueron de aquí para allá a predicar el Evangelio y de esa manera llegó el Evangelio a Estados Unidos. Y uno escucha de unos predicadores impresionantes. Y si van y miran espiritualmente a Inglaterra y muchos de los países europeos, no queda un vestigio de que hubieran creído en algún momento en Cristo. ¿De qué habla todo esto? De que no hay amor por Dios, de que no hay amor por las almas, no hay amor por los hermanos. Buscamos a Dios a veces por la billetera o por el beneficio, pero ese dolor que sentía Pablo, dice él, ustedes son mis hijos y yo por ustedes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en sus corazones. Uno pensaría, solamente Pablo tiene que sentir ese dolor de parto porque las personas conozcan a Dios y lo amen. ¿Sería solamente de él? ¿Cómo Pablo, siendo un hombre, puede sentir dolores de parto? Si supuestamente eso es para las mujeres, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en sus corazones, hasta que nazcan las personas en Cristo. Me ponía a meditar en estos días el trabajo de un pastor, ¿cuál es? Lo dice la Biblia, ¿no? Creo que está en Efesios, que Cristo estableció profetas, pastores, maestros, evangelistas, eh, misioneros, bueno, creo que no dice misioneros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la gente sea preparada para el ministerio. Ustedes están sentados aquí, yo estoy aquí parado, siendo preparados por Dios para un ministerio. Amén. Ustedes tienen un ministerio. Y todos los apóstoles y los evangelistas y todos los que hablan aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenían un ministerio. Algunos eran diáconos. Todos tenían algo que hacer en la iglesia. Tenían una preparación. Cuando Pablo hablaba de los pastores que no fueran dados al vino, que hicieran muchas cosas, hablaba de los diáconos. También tenían una preparación. Y él preparaba toda la iglesia. No solamente para que fueran un domingo a la iglesia, para que fueran ministros de Dios. Amén. Y una de las cosas que pasa en las iglesias es que a veces se llena y a veces está solita. Cuando viene una palabra dura, toda la gente se va. Cuando hay que hacer un evento o alguna cosa, la gente se va. Porque no hemos conocido realmente el amor de Dios. No hemos profundizado en esto del amor de Dios. No sentimos dolor por el que está sufriendo. No nos interesa la vida de los demás porque la mía está funcionando bien. Oro para que Dios me dé, me bendiga, me amplíe, me engrandezca y todas sus promesas me alcancen. ¿Y cuándo ora usted? Por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por sus familiares. El Señor Jesucristo dice, ¿ustedes qué hacen de más? Los gentiles se portan así, saludan a los que los saludan, aman a los que los aman, pero no hay nada de más. No se hace nada de más. ¿Siente usted dolor por la gente que está en la calle, tirada en un andén, llevada del vicio? ¿Siente usted dolor por la pobreza que se ve cuando usted va por algún lugar donde los niños están destinados a vivir la misma vida que viven los papás? Vidas miserables, apartadas de Dios. ¿Siente usted dolor porque no haya sustento en algún lugar? Pero cuando uno está ensimismado en su vida, no me importa, ¿por qué no estudian? ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no hacen nada? El Señor no mira eso. El Señor mira que la gente necesita conocerlo a Él.
y usted es un eslabón. ¿Se acuerda que día hablábamos del testimonio, de la carrera que lleva el atleta llevando el testimonio? Si usted es una persona que corre sin el testimonio, no va a lograr nada. Tiene que llevar ese mensaje y llevar la presencia de Dios, llevar amor. Es impresionante que a veces las personas que más mal se portan, cuando entienden que escuchan, hay alguien que les dice que Dios los ama, su vida cambia, su corazón se desarma, porque es gente que necesita amor, necesita conocer a Dios. Y Pablo sentía este amor por la iglesia, aún por la gente que le hacía la vida imposible. Y uno dice, este amor solamente lo provoca Dios, un judío amando a los gentiles. Ustedes han visto algunos videos ayer especialmente me vi uno. Hay personas que se van para Jerusalén y comienzan a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué hacen los niños? Los niños judíos y algunos ancianos judíos, golpear a las personas que hablan de Jesús. Las escupen, les dan patadas. Los niños, ese es el amor de Dios. Y va mucho más allá, va más profundo. El apóstol Juan dice que el que ama es de Dios y que debemos amarnos los unos a los otros así como Cristo nos amó y se dio por nosotros. Usted se ha puesto en ese lugar, se ha dado por otras personas. Hablemoslo cerca, por sus hijos. Bueno, usted les cocina, les lava, les plancha, trabaja por ellos. Pero amarlo de tal manera que usted le dedique tiempo a orarle a Dios por sus hijos, a predicarles el Evangelio, a aconsejarlos en la palabra de Dios. Eso dice la Biblia, ¿no? Amoneste a sus hijos en la disciplina de Dios. Yo sé que es algo nuevo y uno no nace con esto. Pero así como el Señor ha hablado de crecimiento y de unidad, nos va a formar con amor de Dios aquí dentro del corazón. Algo que no hemos sentido. Yo estos días he sentido, le he dicho a Yuri, como una cierta angustia en mi corazón y no sé por qué. Ya me dice, ¿es por el avión? Yo sí, me da miedo los aviones. Pero es más que eso, una angustia, un clamor a Dios, como un gemir. Y Dios va como dándole luz a esas cosas que le hace sentir a uno. Dios va descifrando qué es lo que Él pone en el corazón. La Biblia dice que el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer, ¿cierto? El hacer su voluntad, el amar a la gente. Yo estos días meditaba, bueno, lo que decía Yuri algún día, me ha sido muy útil para pensar las cosas. Si usted se casa con una persona y tiene hijos con ella, en el caso de ustedes, mamás, ustedes siguen siendo mamás de sus hijos, ¿cierto? Tal vez no sigue siendo esposa de este tipo, o tal vez uno no sigue siendo esposo de la persona si hay una división, pero usted sigue siendo papá, ¿cierto? ¿Y qué tiene que hacer un papá por sus hijos? Como primera medida, orar por ellos, ¿cierto? Entonces, si usted va a ser papá toda la vida de sus hijos, ¿qué tiene que estar haciendo? Orando todo el tiempo por sus hijos, ¿cierto? Y orar hasta que Dios haga las cosas. Pelearlo. La Biblia dice que tenemos que ser de aquellos que arrebatan las almas de las garras del enemigo. Hasta que eso pase, ¿cierto? Tal vez usted tiene muchas ocupaciones, pero es algo que usted puede hacer aún trabajando, ¿cierto? Aún durmiendo. Yo varias veces me he despertado orando. Yo digo, es tan raro. Me acuesto a dormir y me despierto porque Yuri me dice, estás hablando dormido. Y yo siento que estoy orando dormido. Digo, si el Señor Jesucristo sigue intercediendo por nosotros, dice la Biblia que Él está a la diestra del trono de Dios intercediendo por nosotros,
¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros si somos los que militamos en las filas del Señor Jesús? Amén. Ahora esto va un poco más profundo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia que él les enseñó a correr con libertad, que qué pasó, ya tenían el Espíritu Santo. Dice él, empezaron por el Espíritu, ¿cómo van a acabar en la carne? Haciendo los rudimentos del mundo y lo que los judíos vinieron a establecer. ¿Usted no ha sentido en su vida que ha tenido domingos bellos con Dios? ¿Ha sentido la presencia de Dios? Dios lo consintió, Dios le habló, usted pudo llorar en la presencia de Dios, le pudo hablar cosas lindas desde su corazón, pero después, en el transcurso de la semana, ya no es así, ¿no? Ya se le vuelve una carga ir a orar, ir a leer la Biblia. Ya está cansado, ya no entiende nada, ya se le olvidó qué predicar el domingo. Es algo muy parecido, ¿no? Empezamos el domingo porque para los judíos supuestamente es el primer día de la semana. Así debería ser para nosotros, ¿no? Comenzar esta semana con la presencia de Dios. Dice la Sulamita, lo agarré y no lo dejé ir hasta que lo metí en el cuarto de mi mamá. Y su bandera sobre mí fue amor. ¿No sale usted feliz, descargado de muchas preocupaciones? Ese debería ser el primer día de nuestra semana, ¿cierto? Señor, necesito que me acompañe, me diga qué hacer acá, me muestre, me provea, me sane, me consuele y me enseñe. A eso vengo a este lugar, a conocerte más, a darte gracias por todo lo que me has dado, pero a ser formado, ¿cierto? ¿A qué va usted a un colegio, a una universidad? A ser formado en una carrera, a ser formado en lo que básico que se ha establecido, a aprender cosas, ¿cierto? A aprender comportamientos, a aprender educación. A eso va a un lugar, una persona a aprender, ¿no? A eso se inscribe, a eso paga pensión. Por eso madruga, por eso trasnocha, para aprender, ¿cierto? A veces pareciera, de hecho tiene mucho sentido cuando el Señor dice que el hombre tiene que estar reparado, porque pareciera que los domingos recibimos muchas cosas, pero el lunes ya está menguando, menguando, menguando. Pasa como esos avivamientos que se pasan cosas maravillosas, pero al correr de los años ya no hay nada. Ya no existe ningún vestigio de que Dios hizo cosas maravillosas en esos lugares, porque la gente no ama realmente a Dios. Y a eso vino Cristo, a moldearnos a nosotros como hijos, porque no éramos hijos, ¿cierto? Y puso su espíritu en nosotros. Dice la Biblia que Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros y somos herederos. Y debemos comportarnos como hijos. ¿Qué hace un hijo con su papá, que es un buen papá? Lo honra, ¿cierto? Lo quiere, lo ama. Lo bendice cada vez que puede. Lo respeta. Papá necesita algo, sí, allá voy. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. La misión de Pablo era esta, ser un formador de una iglesia. Y aunque a veces estaba preso, él seguía en esa situación con una carta. Bueno, yo les escribo estas cosas con lágrimas en mis ojos, porque esperaba esto de ustedes, pero resulta que no es así. Pero yo voy a ir a ver qué pasa allá, decía él, ¿no? En la iglesia de Corinto. Aquellos que lo despreciaban como apóstol. Tengo mire mi espalda. He sufrido por Cristo. Tengo las marcas de un apóstol. Esto no es un cuento acá, pero todo se gesta desde acá, desde aquí. ¿Dónde gesta usted el cariño por un bebé? ¿Qué siente usted cuando su hijo le está yendo mal? ¿Qué siente usted? ¿No siente un dolor aquí en la boca del estómago? Pues, ¿qué hay en común en todas las mujeres que están esperando un bebé? Un dolor, ¿cierto? Hay un dolor. Cuando uno ama, siente dolor.
Me impresiona el Señor Jesucristo que dice que Él padeció aprendiendo la obediencia. El Señor se pone uno a pensar que hay cosas difíciles, ¿no? Que tienen que explicárselas Dios, pero Él no lo va a hacer por WhatsApp, ni por Messenger, ni por Facebook, ni por Instagram. Se tiene que meterse con Dios y si quiere saber algo, Él está dispuesto a revelarlo, dice el apóstol Pablo. El Señor tuvo que haber aprendido obediencia, tuvo que sufrir. Y uno diría, pero si el Señor es perfecto, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esas cosas? Por amor a nosotros, por amor al Padre. Por amor Él sufrió. Amén. Por amor a que yo no sufriera muchas cosas que tenían que sufrir, ¿no? Era legítimo. Pero por amor Él la sufrió por mí. El amor lleva incluido su dolor. Si usted tiene amor de Dios, también va a tener parte de sufrimiento. El apóstol Pablo decía, yo sufro estas cosas y esto hace que se cumpla parte de los padecimientos de Cristo por su iglesia. Él, aunque sufría muchas cosas, decía, yo me quiero gastar yo por amor a ustedes, le decía a una iglesia. Y les decía a la iglesia, Dios me es testigo de cuánto yo los amo a ustedes. El mundo habla de un amor propio, ¿no? Me tengo que amar, me tengo que cuidar, ponerme en primer lugar yo. Eso hablan la mayoría de psicólogos y eso dice la mayoría de gente, ¿no? Pero si usted no conoce el amor, dice el apóstol Juan, porque Dios es amor. Decía el pastor el viernes, la esencia de Dios es amor. Dios es amor. Y si yo no lo tengo a Él en mi corazón, ¿cómo voy a llamar a los demás? ¿Cómo me voy a desgastar por los demás? ¿Cómo voy a sufrir por los demás? ¿Cómo voy a pensar, oiga, pobrecito, Dios, ayúdalo? ¿No dice la Biblia que la oración del justo puede mucho? ¿No le duele a usted la situación de muchas personas? En eso hay amor. Amén. Y dice la Biblia que la fe opera por el amor. Si usted tiene amor de Dios en su corazón, va a tener fe, va a hacer lo que otros no han hecho porque no conocen a Dios. Amén. Entonces, ¿qué sentía Pablo por la iglesia? Dolor profundo, ¿cierto? Porque su iglesia que él había dejado bien se estaba desviando. Pero ese amor lo hacía actuar a él para que la gente volviera a la razón, para que la gente volviera a los caminos de Dios. Amén. Para que la gente conociera y se afirmara en Dios. Volviendo al tema del propósito de los ministerios que Cristo había dado en la iglesia y que todos somos ministros de Dios. Hablaba el pastor Mauricio del ministerio del pastor, que definitivamente el apóstol Pablo lo tenía. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Cuidar a un rebaño, ¿cierto? Me he visto unos videos no sé cómo se llama el muchacho. Es un colombiano, un pelado crespito, flaquito, que tiene un programa, creo que se llama La Granja o algo así. El granjerito. Y el man hace unos trabajos muy bellos por los animales. Ahorita está en un zoológico, no sé dónde será. Y el man presenta al elefante, qué hay que hacer con el elefante, y lo hace con una forma muy tierna, con mucho amor por los animales, ¿cierto? Enseñándole a la gente que la comida, que el veterinario, que el hábitat, que el lugar, y lo hace de una forma muy bella, me parece un papel muy bonito el del pelado. ¿Y cuál es el trabajo del pastor? Dice el Señor Jesucristo que un pastor verdadero da la vida por sus ovejas, ¿cierto? El asalariado ve venir al lobo
y sale y se va porque es asalariado. Le interesa la plata nomás, pero el verdadero pastor da la vida por sus ovejas. El ejemplo más sublime es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Dio su vida por todas las ovejas. Y no creerá que es por este poquito, ¿no? Es mucha gente la que va a ser salva. Dice la Biblia que son millones de millones. En el caso del apóstol Pablo, ¿qué pasaba? También ponía un poquito de sangre, ¿cierto? También ponía mucho esfuerzo. También se oponía a los que contradecían. Se escondía de los judíos porque querían matarlo, pero no dejaba de hacer la obra de Dios. Amaba las iglesias, amaba las ovejas. Y dice la Biblia que él mismo decía, antes he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino lo que Dios puso en mí. Ese amor que Dios puso en mí hace que yo trabaje para Él. Amén. Se ama a sus hijos y se desvela, les cambia el pañal y les aguanta sus chocheras y cuando están vomitando y fiebre y todas esas cosas, usted está ahí, ¿cierto? Dios está pidiendo que usted esté ahí. Yo voy a hacer una pregunta y no me van a contestar porque yo sé cuál es la respuesta, pero para que usted la medite. ¿Cuántos discípulos tiene usted? De hecho, yo también estoy un poquito desfasado en los resultados. ¿Cuántos discípulos ha tenido usted? ¿Cuántas personas les ha predicado usted por las cuales usted ha orado y está pendiente? ¿Se da cuenta que el crecimiento de la iglesia depende mucho de esto? De que usted sea un ministro del Señor Jesucristo, de que usted tenga ese amor por las demás personas. No le estoy diciendo que lo despierte usted y que usted vaya y le lleve una chocolatina o unas flores, nada. Que usted deje que el amor de Dios esté en su corazón, que usted deje que el amor de Dios aflore en su corazón y lo transforme, para que usted ese amor lo pueda compartir y que usted lo deje salir con libertad de usted, lo que el Espíritu quiere hacer por los demás. Una oración, un Dios lo bendiga, un buenos días, ¿cómo está? Se da cuenta que Dios ha hecho promesas de crecimiento, pero no estamos preparados. Sin embargo, Dios nos quiere preparar para eso. Todo esto ha sido una preparación para el ministerio. Amén. Para que usted sea un ministro de Dios. ¿Qué es un ministro? Mensajero. Que usted lleve el mensaje con amor. Amén. De eso está hablando Pablo todo el tiempo. Llevar el mensaje del Evangelio. Él pensaba llevarlo a Roma, a Italia, y no sé a qué lugar más se imaginaría. Pero en sí lo hizo, las cartas han llegado, ¿cierto? Lo hemos leído. Lo estamos haciendo. Ese era el amor que Dios despertaba en Pablo por las personas para que conocieran a Cristo. Usted ha meditado un poquito en, de pronto si vio a un homosexual, a un borracho, al que sea, oiga, si esta persona se muere en este momento, se va para el infierno. ¿Ha pensado en la gravedad de esa situación? Mientras esté vivo, bueno, algún día dirá, "Ay, después voy". No, usted es un fastidioso, no me gusta. Dios es el que sabe cuándo es el tiempo, cuándo coger a la gente y apretarla duro para evitar que se vaya para el infierno. Dios lo sabe, pero usted ha meditado, oiga, ¿y si esta persona se va para el infierno? El que se está muriendo allá en el hospital, le quedan 2, 3 días, 2 meses, no ha conocido a Cristo, se va para el infierno. No hay nada que hacer después. Y se va a sufrir eternamente. Lo que le está pasando en el hospital es un parque de diversiones con lo que le va a pasar eternamente. ¿No siente usted como algo por allá adentro? Uy, qué tristeza, qué dolor. Ahora, si usted lo siente, vamos por el camino correcto. A eso nos llamó Dios, ¿no? A amarnos los unos a los otros. Pero si no lo siente, toca volver a empezar de nuevo con Dios. Toca volver a decirle a Dios, bueno, yo estoy mal en esto, Señor.
no siento nada, no me importan los demás, ni siquiera mi vida a veces me importa. Hay que ir a la raíz del asunto. El apóstol Pablo decía esto: yo vuelvo a subir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que haya un nacimiento. Había un español que me gusta verlo a veces en Facebook, y el hombre comienza a predicarle a la gente en España. Qué cantidad de gente tan incrédula. Pues él se va a un público como joven, ¿no? Y el hombre explica muchas cosas lindas de Dios, también con métodos científicos, ¿no? De la creación del universo, de cómo funciona, del dinamismo, como para mostrar a la gente que sí hay un Dios, con todo el cosmos y todo lo que pasa alrededor. Y llega a muchos corazones. En estos días me vi un video donde él comenzaba a preguntarle a la gente con su microfonito así en la mano: ¿eres católico? ¿Eres católico? ¿Eres católico? Todos los que entrevistó eran católicos. Y decía: ¿qué piensas de lo que dice la palabra cuando dice que es necesario nacer de nuevo? La gente dijo: no, pues no sé, la verdad no lo había pensado, no lo había leído. ¿Qué somos nosotros? Estamos en búsqueda de Dios, pertenecemos a un grupo, pero yo no sé de qué es ese grupo. Somos colombianos, pero no sé qué es un colombiano. Las culturas, las raíces, las creencias, todas las cosas. Y entonces le preguntaba a un cura católico: ¿sabes que hay que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos? El tipo quedó sin palabras, un cura católico. Y estos tipos se preparan en la palabra y leen, y son duros en las cartas paulinas y todas estas cosas. Pero el tipo se quedó sin palabras y no supo qué responder. Y yendo a este tema, a este pasaje bíblico, dice el Señor que es necesario nacer de nuevo. Cuando usted tiene hambre y se le acaban sus fuerzas y está a punto de desmayarse, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es necesario, para que usted siga viviendo, por lo menos hidratarse, ¿cierto? Cuando usted tiene un sueño de 2 o 3 días, ¿qué tiene que hacer? Descansar, ¿cierto? Es necesario. Cuando usted tiene un dolor en un apéndice que se le está reventando, ¿qué tiene que hacer? Es necesario ir al médico, porque es vital que le atiendan esa vaina rápido, si no se muere. El Señor dice que para poder ver el reino de los cielos y entrar en él, es necesario nacer de nuevo. Amén. Alguna gente tiene cosas contra los pastores porque dicen cosas que hieren. Y de eso se trata, de que si no duele, pues no siente usted nada, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor? Hay cosas que causan tristeza en el momento, pero después van a producir un fruto que es bueno para usted y para Dios. Es necesario que la iglesia nazca de nuevo, cada uno de nosotros nazca de nuevo. Eso está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y me parece increíble que después de que ellos hayan recibido el Espíritu Santo, el apóstol Pablo le está diciendo: ustedes recibieron el Espíritu, pero Cristo no ha sido formado en sus corazones todavía. A mí me está doliendo algo acá adentro para que ustedes sean formados en Cristo, para que ustedes nazcan en Cristo completamente. Engendrados por el Espíritu Santo, pero no había una transformación, no había un cambio real. Amén. Yo quiero preguntarle a usted en este momento si usted ha percibido obviamente en su vida muchos cambios, pero algo que le diga a usted, se manifieste en usted, que diga: aquí me paro y no me muevo de la fe. Aquí me paro y no lo hago porque no le agrada a Dios, porque no quiero romper el pacto que Cristo hizo conmigo. Eso hizo Abraham. Dios hizo un pacto con él y le dijo: bueno, mijo, va a guardar todas estas cosas que yo le digo. Eso fue antes de la ley, ¿no? Va a guardar estos mandamientos que yo le digo, y se va a circuncidar. Eso es una señal del pacto. Yo lo tomé a usted para bendecirlo.
Pero este es el contrato. Entra a las 7 de la mañana, sale a las 6 de la tarde o 5 de la tarde. Tiene que obedecer a sus superiores, tiene que portar el uniforme, tiene que... ¿Cuántas cosas le dicen a uno que tiene que hacer en un trabajo, no? No las hace, llegó tarde, tome su memorando. Le faltó respeto al jefe, tome su memorando. X cosa, tome su memorando, chao. Lo guardamos porque es algo que nos conviene, ¿cierto? Estar uno sin trabajo y sin plata es un desastre. Y si uno tiene hijos, pues peor. Guardamos todos esos requerimientos en una empresa, en una comunidad, pero no lo hacemos con Dios, que es lo que esencialmente nos conviene. ¿Amén? Lo podemos hacer, estamos diseñados para hacerlo. Pero ¿qué nos falta? El amor por Dios, amarlo a Él, soportar el dolor, porque el amor va como ligado al dolor. El apóstol Pedro decía, si a usted lo abofetean y le dan rejo por portarse mal, se lo merece. Sino que sería justo, ¿cierto? Pero si usted es abofeteado y le dan rejo por causa de lo bueno, hermano, a Dios le gusta eso. Que usted sufra por lo que es justo, por la verdad. El apóstol Pablo decía que Dios nos ha otorgado no solamente que reinemos con Cristo, sino también que padezcamos con Él. Es inevitable, ahí está el dolor también. Es necesario que ese dolor que sentimos porque los demás no conocen a Dios y se están perdiendo y están sufriendo, se manifieste a los demás. Amén. Y uno diría, bueno, el apóstol Pablo era el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo dijo una cosa, y con esto voy a terminar y quiero que lo piense usted y se vaya pensando en él. Hay un dolor en el corazón para que la gente conozca a Dios, para que los que lo recibieron se mantengan firmes. Él decía, ustedes son el gozo y la corona mía. Cuando yo llegue allá delante de Dios voy a decir, esos que están allá, que son salvos en el nombre de Jesús, esos los crié yo, esos los mantuve yo. Lloré por eso, yo sufrí por ellos. Él decía eso, ustedes son la corona mía delante del Señor. Y por ustedes he sufrido dolores de parto. Pero vamos al punto de lo que decía el apóstol Pedro. Oiga, yo no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo le doy. ¿Qué tenía Pedro? Misericordia. Este cojo fastidios otra vez. Solo pida monedas ahí, qué fastidio. Viene uno aquí a orar y él a fastidiarlo uno ahí en la entrada de la puerta pidiendo monedas. ¿Qué hubo en Pedro y Juan? Misericordia por ese cojito. ¿Cierto? Se detuvieron, lo miraron, oiga, el pobre tipo. No tenemos monedas para darle, pero hay una sanidad para usted en el nombre de Jesús, tome. ¿Qué tenían ellos? Misericordia, amor, poder del Espíritu Santo para cambiar una situación terrible, porque era un tipo que llevaba 40 años, que había nacido así, creo que dice el pasaje. Hay un dolor ahí. Dice la Biblia que nosotros tenemos que, no tengo la palabra específica, tenemos que como identificarnos con los humildes. ¿Lo ha leído usted en la palabra? Juntarnos con los humildes. Ese debería ser nuestro grupo, la gente que necesita. Y bíblicamente está dicho por el Señor que son los que más fácil pueden recibir al Señor Jesucristo. Los pobres, los enfermos. ¿No fue lo que le mandó él a decir a Juan el Bautista? A los pobres les has predicado el Evangelio. Y es bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en mí. Ese es el mensaje, ¿no? ¿Qué pasó con Pablo? Se encontró con el Señor Jesús en su caballo, lo botó el Señor al piso, lo dejó ciego, el hombre entendió que estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo,
Y fue Ananías, oró por él, vino sobre él el Espíritu Santo, lo mismo que vino sobre los Gálatas, recibió el Espíritu Santo. Y entonces Pablo se fue a seguir siendo fariseo, a seguir persiguiendo la iglesia, a seguir viviendo la vida como él quiso. ¿Qué dice la Biblia? Él cuenta que él no va a ir a preguntarle allá a Pedro, oiga Pedro, ¿y cómo era el Señor? Dice que él no consultó con carne y sangre, sino que se fue por allá a Arabia. Supongo que como era fariseo, él sabía que Dios le había hablado a Moisés allá en el monte Sinaí. Seguramente el actuar de él fue ir a buscar allá una relación directa con Dios. No le preguntó ni a Juan, ni a Pedro, ni a Jacob, ni a ninguno de los apóstoles. Él necesitaba tener una relación directa con Dios. Conocer. Dice Gálatas, yo le quiero invitar a que usted lo lea en la casa y que coja el hábito de leer una carta. Hay cartas de 16 capítulos, son largas, las de Corinto, más o menos. Lea unos 4 capítulos. ¿Por qué? Cuando usted lee un espacio grande de la Biblia, va entendiendo de qué se trata. Cuando usted lee un capítulo, como que se fracciona y el mensaje así que Dios tiene para darle, usted no lo va a recibir. Usted ve un contexto más grande, usted ve todo lo que acontece en esa iglesia y en esa región y por qué Dios actúa de esa manera con X apóstol o con X iglesia. Usted aprende mucho más cuando le dedica más tiempo a Dios. Usted se lee una carta de esas pequeñitas de 5 o 6 capítulos y entiende un contexto más grande de lo que Dios hace. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Él dice, yo era perseguidor de la iglesia, pero cuando Dios me llamó desde el vientre de mi madre y Él quiso revelar a Jesucristo en mí, yo no consulté enseguida con carne y sangre. Él no fue a ninguno de los que fueron apóstoles antes que Él. Dice, yo me fui para Arabia y en ese viaje no escribe mucho, pero absolutamente fue un viaje en búsqueda del Señor, en búsqueda de una intimidad, porque Él dice que Dios le reveló a Jesucristo a Él. ¿Usted ha sentido ese dolor de parto? Bueno, vamos a ser sinceros, ¿lo ha sentido por otras personas? Quiero que lo digan para seguir con lo que voy a hacer. ¿Ha sentido un dolor de parto para que la gente se vuelva a Cristo? Esa angustia como que, uy, venga hermano, usted necesita conocer a Cristo porque si no lo conoce se va a morir, se va a ir para el infierno. Deje de sufrir con ese asunto. Venga que Dios tiene algo mejor para usted. ¿Lo ha sentido? Ver familias enteras destruidas. Ver a un hijo en las drogas. No lo hemos sentido. Y es la carga que tenemos que llevar nosotros por los demás. Amén. Pero ahora le voy a hacer una pregunta más comprometedora. ¿Lo ha sentido por usted mismo? Ese dolor de parto para que lo que Dios destinó para usted a través de Jesucristo se cumpla en su vida. Porque si no pasa en su vida, no va a pasar por los demás. Usted no va a sentir eso por los demás. ¿Ha sentido usted eso que el Espíritu Santo le hace sentir a las personas? Cuando dicen, estoy aburrido de lo que yo soy, no quiero ser más así, quiero que lo de Cristo sea formado en mí. ¿Ha sentido lo que sintió Pablo cuando dice en Romanos 8, 7, miserable de mí, ¿quién me va a librar de lo que yo soy? De este cuerpo que solo le gusta hacer lo que no le gusta a Dios. En mi interior está querer hacer lo bueno, pero este exterior me lleva a hacer las cosas malas. Él da la solución, el Señor dice que anda en el Espíritu, hace morir las obras de la carne. Ahí está la solución, ¿cierto? Y si Dios muestra la solución, ¿por qué no pasa en mí? ¿Por qué tengo que sufrir tanto por esto? Porque un domingo con Dios sí, un lunes no, el martes sí, el miércoles también, pero el jueves no.
¿Por qué no tengo un discípulo? ¿Por qué no puedo orar por mis hijos? ¿Por qué me da pena hablar de Jesucristo? ¿Por qué a esta iglesia le faltan miembros? ¿Por qué no puedo servirle a Dios en la iglesia como un ujier, como una persona que ayuda a barrer, como una persona que viene a orar? Bendito sea Dios que ha movido la oración a lo virtual. Me parece genial, muy bello. Y Dios va a hacer cosas grandes con esto. Pero un ministerio, una iglesia, se construye desde la oración. Y este es un lugar donde se ora 20 minutos o media hora los domingos. Eso se tiene que gestar primero en cada uno de nosotros. Que Cristo nazca en mí para que yo pueda compartir ese amor por los demás, para que yo pueda congraciarme con el dolor de los demás, para que yo pueda hacer algo por los demás porque soy un ministro llamado por Dios. La gente se queda con lo bello de Dios, pero con la parte dolorosa no quiere ni tocarla. Bello cuando la Biblia dice, eh, el Señor me hizo un rey y un sacerdote para Dios. Pero ¿qué hace un sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? Ministrar lo de Dios a los demás, ¿cierto? Ese es el trabajo de un sacerdote. Pablo era un sacerdote, Pedro era un sacerdote que velaba por el bienestar de los demás. Y dice la Biblia, y lo puede uno ver aplicado en ellos. Mira a los demás como superiores a usted mismo. No sufrían ellos para que la iglesia no sufriera. Pablo dice, nosotros somos aborrecibles delante de todos, pero ustedes son unas personas chéveres para todo el mundo. Pero porque el hombre estaba en lo que estaba, tenía el Espíritu de Dios en su corazón, amaba al Señor Jesús, amaba a la iglesia. Y eso me conecta a mí con el que cree en Cristo, es como esa persona que tiene un río que salta para vida eterna. ¿Qué hace un río? Salpicar agua para todos lados, ¿cierto? Producir vida por donde va. Usted ve un río y alrededor del río hay árboles, en el río hay peces. Lleva usted vida para donde va. Pero en mí se tiene que gestar este dolor hasta que Cristo sea formado en mí, que soy un cristiano que voy cada 8 días a la iglesia. Tiene que gestarse hasta que yo vea lo de Dios formado en mí. Hasta que eso no pase, no vamos a poder ser como este Pablo, que tenía muchos discípulos y oraba y lloraba seguramente. Él decía, les escribo con lágrimas en mis ojos por ver la situación en la que están. Él se conmovía, decía, yo envié a Timoteo o a Éprafas a ver cómo estaban ustedes. Y él vino y me trajo buenas noticias diciéndome que ustedes andan ordenadamente en las cosas de Dios. Esa era la alegría de él, saber que la iglesia estaba andando como era digno. Pero una capacidad tan grande comienza desde este punto. Que usted tenga la necesidad de que Cristo nazca en usted. Amén. De que usted sufra esos dolores hasta que se geste ese nacimiento. No vamos a poder ver a Dios, dice la Biblia, no vamos a poder entrar al reino de Dios hasta que no haya un nuevo nacimiento. No va a poder usted tener discípulos hasta que no comience a gestarse un nuevo nacimiento en usted. Seguramente muchos de los hijos que tenemos están rebelados contra Dios porque nosotros no hemos nacido de nuevo para ser unos intercesores hasta que Dios haga algo en ellos. Seguramente no han venido muchas bendiciones que están ahí esperándonos, porque la Biblia dice que las bendiciones nos van a alcanzar, que yo soy más rápido y corro para que ellas no me alcancen. ¿Qué es lo que pasa? La Biblia dice que el vino nuevo no se puede poner en odres viejos, porque se rompen los odres y el vino se derrama. Ahí está listo. Pero nosotros tenemos que ser transformados. Amén. Nacidos de nuevo. Cristo formado en nosotros. Ese dolor que hay ahí adentro se tiene que gestar. ¿Y qué hace una mamá cuando está teniendo un hijo?
comienza a pujar, ¿cierto? Con todas sus fuerzas. Y también salen gritos y si el papá está por ahí le agarran la mano y se la fracturan, porque hay mucho dolor, pero después hay mucho gozo, dice el Señor Jesucristo. Hay mucho gozo de que haya un nacimiento y después de eso vienen los cuidados. Amén. Como un pastor cuida a las ovejitas recién nacidas, así tiene que hacer usted con sus discípulos. Y no solo con sus discípulos, cuidar su vida cristiana, cuidar su vida con Dios. No es lo mismo, ¿cierto? Ya no son nuestros amigos de ahora, no son los amigos de antes. Si alguien tiene amigos acá, porque cuando usted devuelve a Cristo, lo borran del mapa, lo borran de las redes sociales, lo borran de todo. Pero si usted está en ese trance, no falta que venga el que tomaba, el que habla mal, el chismoso, el mentiroso, el estafador a convidarlo a hacer algo de esto, a dañarle el caminado como pasó aquí con Gálatas. No falta el que venga a meter cizaña para que usted deje de seguir a Cristo. Que es que usted ya no hace, que usted antes hacía, que porque no viene, que porque no llama, que... No, ya no. Tiene usted que cuidar su vida cristiana como se cuida un bebé. Darle su comida a su tiempo, ¿cierto? ¿A qué hora lee usted la Biblia? ¿Está practicando algo de lo que lee? ¿La está meditando? ¿A qué horas está usted orando? ¿A qué horas se está limpiando con lo que ha recibido de Dios? Es como cuidar un bebé, ¿no? La salvación es como cuidar un bebé. Muy delicado, de mucho cuidado, de mucha contemplación. Así es la salvación nuestra. Dice el apóstol, ocúpense de cuidar su salvación. Dice por allá en Hebreos, no podemos descuidar una salvación tan grande. Amén. La salvación es muy grande, muy importante. Cuando no hemos nacido de nuevo no le paramos tantas bolas, ¿cierto? La arriesgamos por cualquier plato de lentejas. Es lo que Dios quiere que cambie inmediatamente en nosotros. Bendiciones, dice la Biblia, que Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mansiones preciosas en el cielo, consuelo, dice el Señor Jesucristo, lugares donde no hay tormento, ni necesidad, ni aflicción, ni nada. Comunión con Él, que es lo que necesitamos urgentemente. Pero es que a mí Dios no me habla así, Dios le habla. Dios le está hablando hoy. ¿Quiere escucharlo audiblemente? Usted sabe lo que requiere que una persona tenga una audiencia con el Señor Jesucristo. ¿Cómo tiene que estar usted vestido? No hablo de lo físico. ¿Han leído ustedes que el sumo sacerdote entraba cada año al lugar santísimo con la sangre del cordero que habían degollado para el perdón de los pecados? Que tenía que entrar con una cuerda aquí amarrada por si se moría adentro. Nadie podía entrar por él. Tocaba con el lazo que lo amarraba, jalarlo porque la presencia de Dios lo mataba. ¿Ha pensado usted que de muchas de las exigencias que a veces hacemos en oración, las pedimos sin entender cómo sucede todo, cómo marcha todo en la presencia de Dios? Y el Señor dice, bueno, ustedes tienen una libre entrada aquí, no hay ningún estorbo, sea mayor de edad, sea menor de edad, sea negro, blanco, ojo rasgado, ojo redondo. Aquí tienen entrada todos, pero tiene su requerimiento, tiene su preparación. El sacerdote tenía que tener una santidad impecable para poder entrar a la presencia de Dios. El ser humano no lo puede alcanzar, pero Cristo sí. Y a través de Cristo podemos entrar, dice la Biblia, al lugar santísimo. Pero es necesario que se geste ese nacimiento, amén. Que se forme lo de Dios en nosotros y que usted haga ese trabajo de parto para que lo de Cristo sea formado en usted. Las mamás de pronto pueden entender un poco más sobre esto. Todo ese sufrimiento tiene que tener un fruto bueno, amén. Vamos a ponernos en pie.
De pronto suena como un poquito enredado el tema para uno de que es hombre que no alcanza a tener esa dimensión, pero espiritualmente lo vamos a hacer. Desde el corazón se siente, cuando Dios pone esas cosas en el corazón, se siente la angustia, el desespero, el anhelo. Es como una confusión de sentimientos. Como cuando está tarde y su hijo no llega y usted está ahí con el corazón en la mano. Hasta que llega, ¿cierto? ¿Y usted qué hace mientras tanto? Señor, guárdalo de todos los peligros. Señor, tráelo pronto a casa. Señor, bendícelo. Señor, tócale su corazón. Señor, háblale. ¿Cuántas cosas padece una mamá por un hijo? Así tiene que padecer la iglesia por los perdidos. Más individualmente cada uno de nosotros, porque Cristo nos forme, Cristo nos dé la identidad, Cristo nos dé el Espíritu Santo, que es el que nos hace adopción, nos hace hijos. Amén. Bueno, amado Dios de gloria, Señor, bendito te bendecimos en esta mañana, Dios. Para eso hemos venido a este lugar, Señor amado, para bendecirte, para darte gracias, para glorificar tu nombre, Señor amado, para que tú, Señor, nos reveles a Jesús en nuestras vidas, Señor. Para que seamos formados conforme a la estatura de tu Hijo, Señor, en amor, en bondad, en gracia, en misericordia, en santidad, Señor, tantas cosas, Señor amado, tantas cosas, Señor Jesús, que tú tienes, Señor, en las cuales nos quieres hacer partícipes de la familia de Dios, Señor amado, formarnos en ser hijos de Dios, Señor amado, formarnos en un ejército celestial aquí en la tierra, Señor amado, hombres y mujeres de testimonio, de amor, de gracia, Señor, salvavidas, Señor amado, médicos espirituales, Señor amado, consoladores, Señor amado, porque todo eso lo pones tú con tu Espíritu Santo, Señor. Sal de la tierra, dice tu palabra, Señor, que preserva, que da sabor, que da, Señor amado, sustento, Señor. Tantas cosas, Señor amado, tiene que ser la iglesia, Señor, en este mundo. Tantas cosas que tenemos que ser nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que impartas tu amor, Señor amado, a cada uno de nosotros, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor amado, que impartas en nuestro corazón el anhelo ardiente, Señor amado, de tener un nuevo nacimiento, Señor amado, así como tu palabra lo dice, a través del Espíritu, Señor, y del agua, Señor amado. Un nuevo nacimiento en nosotros, Señor amado. El apóstol Pablo decía que él se cuidaba, Señor amado, y azotaba su cuerpo, Señor, no sea que siendo heraldo de muchos, él mismo pudiera ser eliminado, Señor amado. Él mismo se preocupaba. Y tú también, Señor Jesús, decías en tu palabra, dice, Señor, que tú te santificabas mucho más por tus discípulos, Señor, por todos nosotros, Rey. Tú te hacías más santo, te santificabas más, Señor amado. ¿Cuánto necesitamos aprender como iglesia, Señor? Como hijos tuyos, Señor amado. ¿Cuánto necesitamos sentir lo que siente el Espíritu Santo, Señor amado? Para ser encaminados, Señor, y ser movidos por ese viento poderoso que eres tu Espíritu Santo, para sentir lo que tú sientes, Señor, para pensar como tú piensas, porque tu palabra dice que nos has otorgado tener la mente de Jesucristo, Señor, para entender tus planes, Señor amado, porque mucha gente anda por la tierra, Señor, con planes ajenos, con lo que el mundo busca, Señor amado, con lo que el mundo quiere hacer. Pero tú tienes planes para nosotros mejores, superiores, Señor amado. No solo aquí en la tierra, Señor, sino cosas celestiales, Señor, recompensas que nadie nos va a poder quitar, que no vamos a perder, Señor. Recompensas que realmente nos van a hacer felices, Señor amado, en todo nuestro ser, no solamente la carne, Señor, que es lo que nos lleva a pecar mucho, Señor. Las recompensas de la carne, Señor, el placer momentáneo, Señor. Y después, Señor, miramos atrás, Señor, con dolor de todo lo que despreciamos, Señor amado, por darle gusto y placer a la carne, Señor. Guárdanos de esto, Padre. Acércanos más, santifícanos más. Espíritu Santo, te pedimos que pongas tu sentir en nosotros, Señor. Espíritu Santo, Señor, pon tu plan en nosotros, Señor. Despierta ese deseo en tu iglesia, Señor amado, profundo, desesperante, Señor. El profeta Jeremías decía que él tenía un fuego ardiendo dentro de él que no podía soportar, Señor amado. Ese fuego lo podías tú, Señor. El fuego de ir a profetizar y a predicar y a hablar, Señor, de que hay una salvación y hay esperanza para todo el mundo, Señor. Aviva ese don, Señor amado. Tú le dijiste
El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que avivara el don que fue impuesto por la impartición de las manos, el don que dio el Espíritu Santo por la imposición de las manos, Señor, que fuera avivado, Dios Santo, tú nos has ministrado, Rey, tú nos has dado, Señor amado. Hoy yo te pido que avives ese don, Señor amado. No solamente con los que están aquí, Señor, con toda tu iglesia, Señor amado. Despierta ese fuego, ese anhelo, Señor, ardiente por lo celestial. Ese fuego porque todos te conozcan, Señor. Ese fuego por andar en tu presencia, Señor. Ese fuego por ser transformados por ti, Señor. Y que dejemos de vivir para el pecado, Señor amado. Dejemos de vivir para las concupiscencias, para los deseos de la carne, Señor. Y comencemos a vivir para el reino de Dios y su justicia. Y tu palabra dice que todas las cosas que necesitamos tú las añadirás, Señor amado. Que nuestra prioridad seas tú, Señor. Estar en paz contigo, Señor. Estar en comunión contigo y ser de servicio útil para ti, Señor amado. Derrama bendición, Señor. Hoy oramos, Señor amado. Y quiero pedirte, Señor amado, extiende tu misericordia, Señor, para los lugares apartados, Señor, donde hay mucha gente que no te conoce, Señor, donde hay gente que tiene que vivir una vida, Señor, impuesta por la necesidad, por el pecado, por la maldad, Señor amado, de sus padres, de ellos mismos, Señor. Extiende tu gracia y el conocimiento del reino de Dios a esos lugares apartados, Señor. Lleva obreros a tu mies, Señor amado, que prediquen tu palabra, Señor amado, que transformen el mundo, Señor, así como le decían a los apóstoles, que eran los que trastornaban al mundo, Señor, pero para bien, Señor. ¿Cómo no vamos a querer gente justa? ¿Cómo no vamos a querer gente honesta, Señor amado? Gente honrada, Señor, gente trabajadora, gente llena de amor y de gracia. El mundo necesita personas así, Señor. El mundo, las familias, los niños necesitan padres amorosos, padres justos, Señor amado. Padres, Señor amado, misericordiosos, que guíen a sus hijos por la verdad, Señor. Padre, envía, Señor amado, tu salvación, mi Señor. Envía obreros a tu mies, Padre. Envía mensajeros, Señor amado. Envía tu reino a estos lugares apartados, Señor. A esta gente que tú amas, Señor amado. A esta gente por la cual derramaste tu sangre, Jesucristo. Envía, Señor amado, tu poder, tu salvación, Señor amado, a estos lugares donde no te conocen, Señor, que necesitan consuelo, que necesitan redención, que necesitan sustento, Señor, tantas cosas, Señor amado, y tú las tienes para dar en abundancia, Señor amado. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este sentir en nuestro corazón, amado Dios. Danos un corazón que te ame, un corazón lleno de amor, corazón lleno de justicia, de misericordia, Señor. Esto es lo que tú reclamas en tu palabra, Señor. A todo aquel que ha tenido, Señor amado, por algún momento la oportunidad de escuchar tu mensaje. Señor, tú reclamas justicia, misericordia, amor, Señor amado. Derrama, amado Dios, sobre toda tu iglesia a nivel mundial, Señor. Y aquí en Colombia, Señor amado, derrama esa gracia, Señor. Tu palabra dice que pedimos para nosotros, Señor amado. Hoy pedimos, Señor amado, para que tú des, Señor amado, conocimiento de la verdad, amor, Señor, abundantemente, Señor. Predicador hablaba de que tu amor, Señor, es tan grande, Señor amado. Tu palabra habla de las dimensiones del amor y el apóstol Pablo ora para que tu iglesia conozca la dimensión de tu amor, Señor, que es eterna, Señor. Tu palabra dice, eh, hay una medida alta, profunda, Señor amado, y ancha, Señor amado. Y cuando pensamos en esto, un predicador decía, Señor amado, que si pensamos en profundidad no hay una medida exacta, Señor amado, no hay un punto, Señor. El universo no tiene un límite para decir, Señor, que así es la medida de tu amor, Señor amado. Es extenso, es vasto, Señor. Y los científicos no han podido encontrar el límite del universo, Señor amado. Así es tu amor, Señor, eterno, precioso, Señor. Llénanos de tu amor, Señor amado, de tu gracia y de esa palabra bendita, Señor, para que el Espíritu la use, Señor, en los lugares donde vayamos, Señor, a la gente que te necesita, Señor. Damos gracias por este día que nos has permitido estar aquí, Señor, en tu presencia. Oramos, Señor amado, para que tú nos sanes, Señor. Rogamos y pedimos, Señor amado, para que tú nos sanes, Señor. Mientras haya aliento en nosotros, Señor, nos das el privilegio de tener el arma poderosa de la oración, Señor, para clamar delante de ti, para pedir delante de ti. Tu palabra dice que si nosotros buscamos, Señor, hallaremos, que si pedimos tú nos darás, Señor amado, porque tú eres fiel, Señor, que si llamamos tú nos abrirás, Señor.
Danos el Espíritu Santo, Señor. Suple todas nuestras necesidades y sana nuestro cuerpo, Señor amado. Sánanos, amado Dios, para servirte con libertad, para tener gozo, Señor, para tener capacidades físicas, intelectuales, Señor amado, y poder gozarnos en tu sanidad, Señor, y en todo lo que tú eres, precioso Jesús. Revélanos, Padre, a Jesucristo más y más, Señor amado. Así como Pablo, Señor amado, recibió la revelación de Jesucristo. No porque otros le hubieran contado, Señor, sino porque él tuvo un deseo ardiente de ir a tener comunión contigo, Señor. Y tú le revelaste a Jesús, Señor. Revélanos más a tu Hijo amado, Señor. Y danos más abundantemente tu Espíritu, Señor. Damos gracias, Señor, por toda la provisión que tú nos das, Señor amado, por interceder por nosotros a la diestra del trono de Dios, por darnos la victoria, Señor amado. La palabra dice que Abraham estableció, Señor amado, los diezmos para ti, Señor amado, porque tú lo bendijiste, Señor. Tú le diste pan y vino, Señor amado, sinónimo de tu cuerpo y de tu sangre, Señor amado. Tú le diste la victoria contra todos esos ejércitos, siendo él un hombre viejo y con 300 siervos más o menos que tenía, Señor. Tú le entregaste la victoria, Señor amado. Y él lo reconoció, Señor, y te dio los diezmos de todos, Señor. Reconociendo que tú eres el sumo sacerdote, Señor. Hoy te honramos, Padre, y te bendecimos con los diezmos y las ofrendas, porque tú mereces todo, Señor amado. Todo lo mereces porque nos lo has dado todo, Señor. Te bendecimos con diezmos y ofrendas, Señor. Y aquel que no entienda esto, yo te quiero pedir que él se lo explique, Señor amado, se lo revele, Señor amado. Le pongas en el corazón que hay bendición, Señor amado, cuando te honramos. Hay bendición, Señor amado. Por el contrario, Señor, tu palabra dice que el que no lo hace, Señor, tú lo acusas de ladrón, Señor amado. Eso dice tu palabra, Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Y dicen los fariseos y los judíos, ¿en qué robamos a Dios? Y tú les dijiste en los diezmos y ofrendas, Señor. Es algo que te pertenece a ti, Señor. Es algo que has destinado para que haya alimento en tu casa, dice tu palabra. Y es algo que tú has permitido para que probemos, Señor amado, que tú eres quien bendice, quien abre las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobreabunde, Señor. Derrama bendición para que tu obra, Señor amado, se ejecute, Señor amado, con prontitud, Señor. Y para que tus siervos que trabajan para ti no tengan necesidad de ninguna cosa, Señor. Lo hagan con alegría, Señor amado, y con ánimo resuelto, Señor. Te damos gracias, Señor amado. Te pedimos que esta semana que venga sea una semana gloriosa en tu presencia, Señor. Una semana en que podamos rendir frutos para ti, Señor. Una semana en que podamos orar, clamar y ver tu mano en todas las cosas, Señor amado. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Y atamos toda retaliación y venganza. Atamos todo espíritu ladrón que está a la puerta acechando, Señor, para robarse tu semilla. La atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Pedimos que tú le des crecimiento a tu semilla dentro de nosotros. Podamos llevar fruto para ti al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Pedimos que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor. Que tengas misericordia de nosotros y que pongas paz en nosotros, Señor amado. Que nos guardes en nuestra entrada y nuestra salida, Señor amado, y que nos hagas crecer así como ese árbol crece junto a las corrientes de las aguas, Señor. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y que todo lo que emprenda, Señor amado, tú lo hagas prosperar así como José, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo, si Dios permite. Los invito a que nos conectemos a la oración. Creo que ahora está cada 8 días, ¿cierto, Laura? Los martes virtualmente. Tal vez por lo que somos muchos no podemos orar todos al tiempo, pero es una bendición. Lo que sostiene la iglesia es la oración. Amén. Lo que lo guarda a usted de muchas cosas es que mucha gente ora por usted y Dios lo guarda. Amén. Dios escucha la oración, eso dice la palabra. El oído de Dios está atento a las oraciones de los justos. La palabra dice que la oración del justo puede mucho. Amén. Los invito a que se conecten, que hablen con el pastor Mauricio o me dicen a mí para que él les envíe el link y se puedan unir a la oración. Tal vez no puedan participar un día o algo así pase porque somos muchos, pero por lo menos usted va a estar escuchando y va a ser movido a estar orando también. Amén. Dios los bendiga a todos.